nuevamente para mí es un placer dar la bienvenida al ciclo de webinars Experiencias y retos desde la voz de los expertos, iniciativa de ACOPI, la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Pacto Global Colombia, la Universidad de Santo Tomás con el convenio USTE y Contec, los programas de maestría en calidad y gestión integral y la especialización en dirección y gestión de la calidad. Hoy tocamos un tema pues muy importante en nuestras organizaciones que es la seguridad y salud en el trabajo, a cargo del doctor Yesid Fernando Niño. Me permito darle la bienvenida y darle una pequeña presentación. El doctor es candidato a doctor en Ingeniería y Magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Higiene y Salud Ocupacional de la Universidad Distrital e ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de La Salle. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Fue coordinador de salud ocupacional del Instituto Nacional de Cancerología y asesoró a la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. Lideró desde el Ministerio de Trabajo el proceso de adhesión a la OCDE. En materia de sustancias químicas con temas como el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de los Productos Químicos, accidentes mayores y sustancias químicas de uso industrial. Autor del libro Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Manual Práctico para la Implementación de los Estándares Mínimos. Actualmente es consultor de empresas del sector público y privado en temas de estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y gerente técnico del Consejo Colombiano de Seguridad. Adicionalmente, ha sido conferencista en el ámbito nacional e internacional y es docente de los posgrados de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Universidades del Bosque y Manuela Beltrán. Entonces, doctor Yesid, bienvenido con su conferencia Transformación de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la Pospandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a todos los asistentes que poco a poco se van sumando a este espacio que nos han brindado aquí para contarles un poquito desde la visión que tenemos en el Consejo Colombiano de Seguridad sobre cómo viene esa transformación de la seguridad y salud en el trabajo. Y como un breve preámbulo, contarles sobre el Consejo Colombiano de Seguridad. Es una entidad, una sociedad, una asociación científico-técnica con más de 65 años de experiencia, y que una organización sin ánimo de lucro tenga más de 65 años de experiencia, pues es un buen mensaje de lo que se viene haciendo al interior del Consejo. Y es que desde su creación el Consejo ha venido influenciando positivamente la seguridad y salud en el trabajo desde las empresas, desde el gobierno nacional, para que, pues para que cumpla su deber, y hace parte también de nuestro propósito de tener un país más sano, seguro, saludable, con bienestar, pues aportando en este momento en forma significativa la sostenibilidad, y más en la circunstancia en la que estamos hoy en día, que la seguridad y salud en el trabajo se perfila como lo que debió haber sido, como un eje fundamental en las empresas. Sin embargo, pues también hay unos riesgos, ¿no? Y pues quisiera en este breve momento que tenemos, poderles contar un poquito como esa visión que estamos viendo sustentada también pues en la experiencia de entender cómo hacia dónde va un poco este camino. Entonces, bueno, ahí en esta primera lámina tenemos en esa imagen está Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la salud ocupacional. Fue un médico y él arranca pues sus disertaciones y sus textos con una pregunta básica que le complementa las historias clínicas, él como médico. Siempre le preguntan qué come, cómo duerme, dónde vive y bueno, infinidad de cosas, pero le complementa es ¿y en qué trabaja? Y eso es una pregunta que pues habitualmente no nos están haciendo y no la recibimos por parte de la prestación del servicio de salud, y pues por muchas razones. Seguramente en 20 minutos de consulta no nos alcanzan a preguntar pues todo lo que nos deberían preguntar, además de llenar la historia clínica y demás. Sí, eso es un tema estructural del mismo sistema. Pero bueno, a partir de Bernardino Ramazzini,
que crea la salud ocupacional, hoy en día para nosotros seguridad y salud en el trabajo, pues se ha venido y se venía con un enfoque mucho más curativo, mucho más de ver el, cuando se presentaran los casos, cuando se accidentara un trabajador, cuando se enfermara un trabajador, pues qué medidas íbamos a tomar sobre ese trabajador y asegurarle que tuviera un buen manejo de su condición de salud. De ahí entonces nosotros en Colombia tenemos una regulación desde los años 50 con el Código Sustantivo del Trabajo, pero mucho más específico con seguridad y salud en el trabajo en la Ley Novena de 1979 y vemos que hay normas entonces desde el 79 que todavía están vigentes. La resolución 2400 también del 79 y bueno, y empezó a evolucionar como por saltos, no en una continuidad, sino como en diferentes saltos del tiempo y teníamos un programa de salud ocupacional y las empresas hoy en día todavía lo deben tener, pero antes deberían incluso hacer un trámite con el reglamento de higiene y salud ocupacional. Y era escribir un documento que había una preforma, era llenar unas casillas y ya, y se quedaba pues bastante ahí en el papel. Tiempo después, con las normas de los sistemas de gestión y esto mucho más apalancado de la norma británica, nace la OSAS 18001, que era la norma del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En ese entonces, hoy en día la hizo 45001. Y en ese entonces, y todavía un poco, pero sí se veía mucho más en ese entonces que la seguridad era un gasto. Las empresas veían que eso, invertir en seguridad era gastar plata, pero pues tocaba cumplir, tocaba cumplir unos requisitos que nos definía la regulación. Después de esto, vino la transformación de la seguridad y salud en el trabajo en el país a través de la ley 1562 en el año 2012 y le cambia inicialmente el nombre. Y si alguno de acá ha trabajado en la seguridad y salud o conoce a alguien y le puede preguntar, en el 2012 muchas empresas y ya en el 2013 que les dijeron que sus programas de salud ocupacional ya no se llamaban programas, sino sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues lo que hicieron fue cambiarle la portada al documento. Entonces cogieron el mismo documento que utilizaron durante muchos años y le cambiaron la portada a sistema de gestión. Pues no habían lineamientos, todavía estaba hasta ahora transformándose la seguridad y salud. Y de ahí salieron lineamientos sobre cómo debía estar el sistema. El decreto 1443 en su momento, hoy incorporado en el 1072, definió que era lo que debía tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el país. Y el Ministerio del Trabajo, y por eso traje la imagen ahí a colación que salió con la campaña con las botas puestas. En ese entonces yo estaba ahí en el ministerio y recorrimos el país completo, recorrimos todas las ciudades, los departamentos, muchos municipios del país y fuimos llevando el mensaje de la seguridad y salud en el trabajo y que había que hacer un sistema de gestión, pero esto que requería unos pasos importantes, ¿sí? Y algunos de los pasos que habitualmente las empresas ya están viendo que deben tener y que deben hacer de una manera juiciosa son la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, lo que habitualmente conocemos como las matrices de peligros. Y este es la base fundamental, es la columna vertebral de un sistema de gestión. A partir de ahí, sabemos realmente a qué están expuestos nuestros trabajadores, ¿cierto? A partir de ahí podemos establecer unos buenos lineamientos de la política y nuestros objetivos del sistema de gestión para poder conducir a nuestra empresa a ser mucho más saludable y mucho más segura. La identificación de peligros nos da las herramientas para poder definir nuestro plan de trabajo, darle esos pasos que vamos a hacer al interior de la empresa para poder construir qué es lo que tenemos que hacer. Y a mí me gusta darlo así y que después lo llevemos a la capacitación, porque es que esta línea que yo les planteo acá termina siendo un orden lógico. ¿Sí? Muchas empresas arrancan por la política, que aparentemente es como lo primero, pero después se olvidan de la política y la política quedó allá escrita en una anaquel publicada, muy bonita, enmarcada en oro. Bueno, todo lo que quisieron ponerle a esta política, pero se olvidó.
¿sí? Y después, por otro lado, aparte está la identificación de peligros y aparte está el plan de trabajo. Entonces tenemos una empresa con una política muy bonita, muy bien escrita, muy bien redactada, por aparte una identificación de peligros que seguramente le hicieron muy bien, y identificaron que tenían trabajo en espacios confinados, que hacían trabajo en alturas, tenían trabajos en caliente, ¿sí? Una cantidad de peligros, tenían exposición a sustancias carcinógenas, bueno, unos peligros bien importantes, y resulta que su plan de trabajo se resumió en pausas activas. Entonces no hay una coherencia, y eso es muy importante, que haya una coherencia tanto en la política, en los peligros, las capacitaciones. Entonces estamos dando capacitaciones de prevención de la exposición a los rayos del sol cuando ningún trabajo que realicemos lo hacemos a la intemperie. Y entonces, eso sí deben ser muy coherentes. Y el soporte de eso, y lo pongo ahí debajo, es porque si es un soporte, es la regulación. En Colombia las normas en riesgos laborales son muchísimas, no se imaginan, son una cantidad de normas que hay en riesgos laborales y las que vienen en camino. Sí, se están desarrollando regulaciones reglamentando el sistema globalmente armonizado, han salido proyectos de norma para calderas, tenemos un proyecto de norma para elementos de protección personal, se venía trabajando un proyecto de norma para reglamentar la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, modificando una que ya existe, que es la 1401, una modificación de la 1409, que por ahí ha rodado, que es la de trabajo en alturas. Entonces, es muy dinámica, ¿sí? Entonces, esta regulación que nos da la base a la seguridad y salud y a lo que hacemos, pues debe ser un soporte, pero no nuestro fin, porque muchas empresas se centran en eso, en cumplir, ¿cierto? Y después de eso nacieron algo que conocemos como los estándares mínimos. Los estándares mínimos han tenido dos versiones, el primero en la resolución 1111 y después salió la resolución 312 el año pasado, y de ahí definieron los estándares que debían cumplir las empresas, así los entienden todos. Yo quiero dejar un mensaje, y si de pronto ese es el mensaje que nos queda hoy, que sea el mensaje importante. Los estándares mínimos no son lo que debemos cumplir, los estándares mínimos son con lo que nos van a evaluar la gestión, ¿cierto? Y es un enfoque distinto. ¿Qué lo hace distinto? Lo hace distinto es que cuando nosotros entendemos que los estándares mínimos no son la tarea por cumplir, sabemos que la regulación es grande y hay muchas tareas por hacer. Que cuando me vengan a evaluar, me van a mirar esos 3, 7, 16, 60 estándares, ¿sí? Que dependen del tamaño de empresa y la actividad económica. Sí, pero ahí dice, siempre la letra pequeña, la misma resolución 0312 nos dice que cumplir los estándares mínimos no exime del cumplimiento de la regulación, de toda la normatividad que hay en el país. Entonces, eso es algo importante que no lo perdamos de vista. Y bueno, y ahí viene la pregunta, y como de lo que nos habla un poquito el título de la charla, es la transformación de la seguridad y salud. Y entonces, si esta es la SST de ahora, la seguridad y salud de ahora, ¿cómo será la del futuro? ¿Sí? Y voy a plantear aquí algunos elementos que podemos considerar. El mundo ha venido desarrollando tecnología, ¿cierto? Están los trenes de ultra alta velocidad, 760 millas por hora, unos trayectos que se demoran normalmente 4 horas se podrían hacer en media hora, y esa tecnología ya está, ya los están haciendo, ya se está construyendo, ¿sí? Entonces tenemos pues nuevas condiciones, nueva tecnología, ¿cierto? Esto ya lo conocemos, ya existe, los celulares que se pueden plegar, este es de 3 partes, entonces ya tiene 3 pliegues, su tamaño tampoco es excesivamente grande. Tenemos cargadores solares para el celular que tanto sufrimos. Bueno, hoy en día estamos en nuestras casas, ya no lo sufrimos tanto, pero en esa anterior normalidad, y seguramente parte de nuestra próxima realidad, seguiremos dependiendo mucho de las baterías. Y una pregunta como para que les quede ahí, si alguien nos responde por el chat también es válido. ¿Cuántas baterías necesitan ustedes para vivir? Excluyendo el que tenga los marcapasos, obviamente. Y entonces cuenten la batería del teléfono, de la tablet, del computador, del reloj inteligente, los audífonos inalámbricos, adicionalmente el mouse, que también es inalámbrico, el teclado inalámbrico, la power bank o la batería externa que utilizan para cargar cuando se les ha descargado el celular. Y bueno, estamos llenos de baterías, ¿cierto? Bueno, pues vamos a necesitar siempre
el depender mucho de la energía eléctrica. Bueno, esto puede ser un invento muy útil, ¿no? Una tostadora portable, para no tener que tener toda la tostadora, sino van cortando el pan y va quedando tostado. Bueno, pues hay alternativas, ¿no? Ahí está la innovación. Pues todo cambia, cambia la tecnología, cambiamos nosotros, ¿cierto? Ahí vamos viendo cómo va evolucionando el televisor y nosotros mismos, cómo va evolucionando el entretenimiento, ¿cierto? Teníamos el yo-yo, después pasamos al telebolito, el Pac-Man, el Tamagotchi, en los 2000 empezamos con el Facebook y hoy en día todo eso, todo eso junto está en un solo aparato, en el celular, ¿cierto? Ahí lo tenemos todo a la mano. Las relaciones de poder incluso han cambiado, mientras una autoridad que existía, que era un profesor, una profesora, hoy en día no es tan sencillo y los que tenemos hijos sabemos que es complejo y que uno ve los chats de los papás, las reuniones de padres y es algo muy diferente a lo que tal vez vivíamos antes. Pues cómo vamos evolucionando también nosotros mismos, cómo vamos llegando a, pues no sabemos si vamos a ser androides. Esto es también algo ahí un poco soñador de hacia dónde podemos llegar. Pero también nos da a pensar que esa evolución también ha cambiado el trabajo, ha cambiado nuestras formas de hacer, nuestras formas de crear, nuestras formas de relacionarnos, ¿sí? Y eso también ha incorporado nuevos peligros al trabajo, ¿cierto? Mientras antes seguramente cuando veíamos algún antepasado nuestro en donde tenía una flecha y se enfrentaba a los animales y tenía otro tipo de peligros. Hoy en día la tecnología nos trae nuevos retos y nuevas posibilidades que estamos enfrentando. Vamos a ver si esto nos reproduce bien. Thank you for your time and welcome to our focus group. Today we're going to show you an idea and ask for your opinion. This is called a wheel. Now, according to its developers, it'll change the way we work and live. Why? Because it rolls. It can also be added to wagons to make moving a heavy load easier. Your opinions? If it rolls, that means it could roll away and get lost, right? Or it could roll over your foot. It's the round shape that disturbs me. It's very feminine. I can't imagine any caveman wanting to be seen with that. No, I wouldn't. And this added to wagons thing, it sounds very complicated. Is there an easier version? You know what? Do you have it in square? No square. If there was a square one, Yeah. that didn't roll. Then maybe I would think about buying one. Bueno, ahí está. Las ideas y lo que se ve alrededor de las ideas. Y cuando queremos hablar de esto de la seguridad y salud en el trabajo en el futuro, pues también es entender un poquito eso, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van las ideas, hacia dónde van esas cosas que hoy en día pueden parecer un poco descabelladas y que las vamos a ver, ¿cierto? Y si nosotros somos responsables en una empresa de seguridad y salud, o también somos empresarios, también somos los responsables de la producción, pues tenemos que ver un poquito más allá, frente a lo que nos vamos a enfrentar en el día a día, a lo que ya tenemos, pero lo que viene en camino, ¿cierto? Sin bloquear las posibilidades también de cómo intervenirlo correctamente, de cómo transformar nuestro proceso, de hacer las cosas de una manera distinta, que siempre lo hemos hecho así, que es que esto nunca va a cambiar, pues no, los que están dispuestos al cambio, pues realmente tienen unas mejores posibilidades.
¿Qué tenemos hoy en día? Pues que tenemos un responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que está preocupado por proteger al trabajador. Y nos hemos centrado históricamente en los elementos de protección personal, en ponerle una escafandra al trabajador, en forrarlo en cantidad de cosas para que pues no se vaya a lesionar, ¿cierto? O a mitigar el daño incluso. No estamos pensando en evitar el daño, sino en mitigar ese daño, en hacer que seguramente si le cae algo en los pies, pues las botas le protejan y no se vaya a generar un trauma mayor. Lo mismo con el ruido, lo mismo pues para los cascos, la respiración, las vías respiratorias y demás, y se trabaja mucho en eso. La empresa, pues la empresa está pensando también en otra cosa, está pensando en la producción, en que se tiene que mover la caja, que es que no estamos facturando y entonces entran en contradicción porque lo que está planteando el de seguridad y salud es que hay que hacer las cosas de otra forma, más despacio, se va a demorar más, ese producto no lo utilicen porque es peligroso, en cambio el encargado de la producción puede decir, pero es que ese producto es más barato, si se demoran más, eso me vale más la producción, eso me afecta la relación con el cliente. Pues, ¿qué ha pasado? Esas relaciones que están rotas entre unos y otros, los de seguridad y salud en el trabajo, divorciados de los de la producción, es donde pues tenemos el mayor problema. Ahí es donde deberíamos sumarnos. Hay unos textos, hay unas investigaciones sobre esto de cómo abordar de una manera correcta la seguridad y salud. Mark Pagel y otros autores que han trabajado ahí lo han llamado los Jointly Management System. No hablan de sistemas de gestión conjunta, sino sistemas de gestión que los unimos, que los hacemos de manera conjunta, no sistemas de gestión integrados, ¿sí? No los sistemas de gestión integrados, sino sistemas de gestión conjunta. ¿Y por qué así? Porque cuando se ha venido hablando históricamente de los sistemas de gestión, que los integramos es encontrar unos elementos comunes para ahorrar esfuerzo en algunas cosas, pero cada uno sigue por su lado. Entonces, ellos sí le han encontrado valor a esto. Incluso hay un artículo que se llama Si la producción segura es un oxímoron. Y pues ya sabemos que un oxímoron es una frase que tiene dos términos que son diametralmente opuestos, ¿cierto? La medianoche tan brillante o cosas así. Bueno, pues ¿será que la producción segura es un oxímoron? ¿Será que es posible proteger realmente a los trabajadores? Bueno, pues ahí está el reto, ya está el reto de la seguridad y salud. Históricamente hemos hablado que la seguridad y salud pues sirve para muchas cosas, que esto le mejora la productividad a las empresas, que las hace más eficientes, que sus productos van a tener una mayor calidad, adicionalmente que el clima laboral va a ser mucho mejor y eso contribuye a la imagen corporativa porque tiene unos trabajadores mucho más motivados y en contraprestación de todo esto va a reducir unos costos y finalmente eso se constituye en una ventaja competitiva a su negocio. Bueno, para serles honestos, desde seguridad y salud en el trabajo, esto poco se demuestra, ¿sí? Esto poco realmente se puede evidenciar. Seguramente porque tardaremos mucho tiempo en lograr mostrar esos cambios, en mostrar que realmente esto sirve para lo que hemos dicho, o seguramente porque no estamos haciendo una buena tarea de registrar, ¿sí? Pero ahí está uno de los retos importantes de hacia dónde va la seguridad y salud. Y para mirar el futuro hay que mirar el pasado, ¿sí? Y por eso entender cómo es que está el mundo y cómo estamos nosotros. No más lo tenemos, estamos viendo estadísticas todos los días. Aquí les traje las estadísticas hasta el día de ayer, ahorita ya cambió, de cómo está el COVID en la región de las Américas. Y bueno, vemos que en toda la región de las Américas ya tenemos pues más casos de los que acumulados tienen en Europa. ¿Cierto? Pues es una población tal vez más grande, no, seguramente es mucho más grande la población que tenemos nosotros, pero bueno, miremoslo también en los tiempos, en la escala, cómo han contribuido países como Brasil, como Estados Unidos, en aumentar mucho ese número de casos. Y cómo pues estamos en Colombia o estábamos hasta el día de ayer en el número de casos, ¿sí? Conocer esos datos, conocer los números, conocer el pasado, pues nos ayuda también a entender hacia dónde vamos. En términos de seguridad y salud en el trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, en este documento que fue publicado el año pasado,
como parte de la conmemoración de los 100 años de la OIT, hablaba de la seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo. Y miren que un visionario es frente a lo que se ha planteado recientemente, y es que la seguridad y salud pues puede ser un eje transformador. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo tenemos 2.78 millones de trabajadores que mueren cada año de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 2.78 millones de trabajadores, es muchísimas personas que mueren. 2.78 millones, no sé, tal vez es la población de una localidad de Kennedy más otra localidad pequeña como Teusaquillo, Barrios Unidos. Bueno, no sé, es una población muy grande. Que si se muere toda en un mismo año es un impacto pues bastante enorme a la economía y a las empresas. También nos dice que 2.4 millones están relacionados con enfermedades. Un gran número de personas mueren por enfermedades adquiridas en el trabajo. Los accidentes son 374 millones, son un montón de accidentes que se presentan y eso nos dice que tiene un impacto económico tan enorme como 4% del PIB mundial y en algunos casos el 6% del PIB. Solo con el coronavirus se ha pensado que el impacto es, por lo menos, hasta hace poco el último dato que yo vi, de 2 puntos del PIB mundial, ¿cierto? Conforme se demore más va creciendo. Bueno, pues anualmente ya veníamos perdiendo por accidentes y por enfermedades, pues cerca del 4 hasta el 6%. ¿Esto cómo es? Pues que cada día mueren 7.500 personas por condiciones de trabajo inseguras e insalubres. Esto representa el 5.7% de las muertes en el mundo. Eso quiere decir que si trabajáramos juiciosamente la seguridad y salud, si protegiéramos a los trabajadores, podríamos prevenir entre el 5 y el 7% de las muertes en el mundo. Son muertes 100% prevenibles. Y ahí, ¿qué es lo que más preocupa en este momento para los trabajadores? O pues por lo menos hasta el 2019, los riesgos psicosociales, el estrés y las enfermedades no transmisibles. Y miren cómo entonces ahorita un escenario de COVID, de enfermedades transmisibles, pues empieza también a cambiar un poquito el panorama que ya venía construyéndose. Y esto nos alinea con esto que nos dice la Organización Mundial de la Salud sobre la mortalidad relacionada con el trabajo en diferentes regiones. En la primera sección donde vemos ese hike, tenemos países de altos ingresos y ellos estaban presentando mortalidad, sus trabajadores principalmente por neoplasias, por cáncer. ¿Sí? Ellos habían controlado mucho los accidentes, las lesiones, que son la banda verde. El AMRO, que es la región de las Américas, es donde estamos nosotros y vemos que pues también había una preocupación importante sobre el cáncer, algo sobre los accidentes, sobre las lesiones. Pero antes de eso, el segundo, AFRO, que es la región africana, ahí teníamos principalmente enfermedades transmisibles, enfermedades infecciosas como el COVID, como el ébola. ¿Sí? Entonces hay unas diferencias también que son muy notorias en lo que está pasando en el mundo, en lo que está pasando en nuestros países. Bueno, pues para la OIT, cerca de 3/4 de todas las muertes relacionadas con el trabajo, pues cerca de las 3/4 son relacionadas con enfermedades, de las muertes relacionadas con el trabajo. Principalmente sistema circulatorio, cáncer y enfermedades respiratorias. Y esas enfermedades respiratorias que vemos ahí no son enfermedades respiratorias como el COVID o enfermedades transmisibles. Aquí tenemos principalmente enfermedades que son asociadas por exposiciones crónicas, neumoconiosis, cáncer de pulmón, silicosis, asbestosis, bueno, todas las enfermedades que puedan estar asociadas también a sustancias químicas. Tenemos algunos factores que menciona la OIT que más contribuyen a la carga mundial de la enfermedad. Y miren que todo lo biomecánico, porque es lo que más duele, entonces todas las lesiones musculoesqueléticas, el dolor de espalda, el dolor lumbar. Ahí en algunos datos de la Organización Mundial de la Salud dice que el dolor lumbar ya es también considerado una pandemia, antes del COVID, eso ya era una pandemia porque cumplía esas características de estar en todo el mundo, de todos los países lo sufren, en todas las regiones, y bueno, es una enfermedad bastante extendida. ¿Y en Colombia cómo estamos? Bueno, pues a 2019 veníamos con unas tasas, con una cantidad de casos diarios de cerca de 1.700 accidentes de trabajo en el día.
sea, si logramos dimensionar eso, que 1.700 personas sufren un accidente, que puede ser leve, puede ser un machucón, puede ser que se tropezó, pero todo eso suma en esta estadística y suma tanto que esos accidentes y esas enfermedades, 24 enfermedades que se califican todos los días en el país, pues generaron aproximadamente cada 2 días 3 muertos, 3 trabajadores que perdieron su vida. Pues bueno, los afiliados al sistema crecen y aquí ahí mostramos es también algo del problema de los datos que tenemos, porque principalmente aquí tenemos afiliados al sistema que son los que nos aportan esta estadística. ¿Qué quiere decir? Trabajadores formales, ¿sí? Y este dato que venía creciendo en los últimos años, tal vez 2020 lo veamos disminuyendo. Veamos que desciende la cantidad de trabajadores afiliados, pues por el impacto económico que va a tener. Y este número de trabajadores afiliados no representaba ni siquiera el 50% de la población económicamente activa del país, casi el 60%, incluso en algunas regiones, más del 80% de la población trabajadora es informal, ¿sí? Y no se cuentan las estadísticas. De la población formal, teníamos que la tasa de accidentes para el 2019 fue del 5.9%, 5.9 accidentes por cada 100 trabajadores. Venimos en un descenso, sí, desde el 2014 vienen disminuyéndose las tasas de accidentalidad, que podría concluirse inicialmente que tiene que ver con una buena gestión. Hay que medirlo, hay que estudiarlo, hay que hacer la tarea juiciosa ahí. Las enfermedades laborales, a mí me gusta hacerles énfasis acá, es que estamos hablando desde la tasa de calificación. Una enfermedad laboral para calificarla requiere un proceso, a excepción de las enfermedades de calificación directa, y en este caso el COVID para los trabajadores de la salud. Las otras enfermedades requieren un proceso largo, muy largo en el tiempo, para ser determinadas como de origen laboral. Y nuestras tasas de calificación son relativamente bajas con respecto a lo que pasa en el resto del mundo. En muertes relacionadas con el trabajo, pues también viene siendo una estadística que se está disminuyendo en los últimos tiempos. Tenemos que durante el 2019 murieron 481 trabajadores y pues a pesar de que disminuyen 481 personas que fallecen en causas relacionadas con el trabajo, pues es bastante importante, ¿cierto? Y esa disminución de las tasas pues nos lleva a que hemos salvado vidas en los últimos años, pero pues todavía hay que contribuir mucho más en esa tarea. Y dentro de los sectores económicos que más altas tasas presentan de accidentes de trabajo, pues están, perdón, entre los sectores económicos que presentan más altas tasas, pues están la agricultura. La agricultura es uno de los que, pues agricultura, ganadería, caza y silvicultura son los que más generan accidentes en tasas de accidentes en el país. La minería, y frecuentemente escuchamos casos de minas que se explotan, minas que se derrumban, todos este tipo de accidentes, muchos de ellos también minas que no son formales, o sea, esa estadística tampoco entra acá. Entonces aquí solo estamos viendo lo formal, lo que en teoría debería estar haciendo bien la tarea. Bueno, y aquí es una invitación. Yo sé que muchos de los que están viendo esta imagen saben qué es. Es la máquina del tiempo, el DeLorean. El DeLorean es para una invitación muy cortica. Les invito a viajar en el tiempo, viajemos al pasado. Viajamos al pasado y vamos a pensar en esto. Si nosotros hoy viajamos al pasado, viajamos un año al pasado y le decimos a nuestro yo del pasado que va a haber una pandemia, ¿será que nosotros nos creeríamos que íbamos a tener una pandemia, que nos iba a tener encerrados en nuestras casas, que íbamos a estar más de 2 meses en esta situación, que el mundo iba a transformarse de repente? Pues tal vez no nos creeríamos. Y en ese viaje al pasado, ¿qué medidas tomaríamos, cierto? Que nos prepararíamos, tomaríamos algunas acciones específicas para protegernos y proteger a nuestras familias. Bueno, pues hay que dar un poquito para pensarlo también, cómo nosotros estamos viendo el futuro y cómo lo estamos incorporando en nuestros planes. Muchas empresas tenían dentro de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en sus planes de emergencia, pandemia, y lo tenían identificado como un fenómeno amenazante.
¿Qué hicieron frente a eso? Tal vez nada. Muchas de ellas nada. Quedó ahí escrito como un posible fenómeno amenazante, pero no nos preparamos, ni siquiera el sector salud, que ya lo sabemos que no tenía toda la preparación. Y bueno, y ahora vamos a hacer otro viaje hacia el futuro. Entonces esto ya es Dark y es la forma de viajar al futuro de la serie Dark, ¿cierto? Los agujeros de gusano y otra forma de ver el viaje, ¿cierto? Y ese viaje hacia el futuro es, pues pensemos en el trabajo del futuro, cómo se va a transformar ese trabajo, cómo va a mutar lo que nosotros estamos haciendo, lo que vamos a hacer y cómo va a ser la seguridad y salud en ese futuro. Eso es que nos plantea unos nuevos retos de la seguridad y salud. Nos plantea unos escenarios nuevos sobre los cuales debemos gestionar. Tal vez en un futuro los trabajos cambien, pero hay cosas que no cambien, hay cosas que no se van a acabar, que siempre vamos a necesitar. Siempre vamos a necesitar la atención en salud. Evidentemente es algo que seguimos requiriendo. También vamos a necesitar en el futuro alimentos. Entonces, todo lo relacionado con la producción de alimentos, no solo de, o sea, aparte del tema agropecuario, que obviamente es algo por trabajar y fortalecer mucho y hacerlo mucho más eficiente, hacerlo mucho más limpio, disminuir los peligros asociados de los plaguicidas y de los fertilizantes. Y pues si bien nos preocupa un poco lo que consumimos, que nos debe preocupar que estemos consumiendo un alimento que venga contaminado con plaguicidas, pues pensemos que ese mismo plaguicida hay un trabajador en el campo que se está exponiendo a él. Entonces, pues cómo hacemos esos productos, la producción más eficiente y los productos más seguros. Pero después también todo lo que viene después en el procesamiento de los alimentos. Es algo que tampoco seguramente cambiará el procesamiento de los alimentos y eso aparte del tema de hábitos de vida saludable, de que estos sean pues mucho más saludables, menos azúcares y demás, pues también vienen los peligros asociados a la manipulación de esos alimentos, ¿cierto? Y cómo los trabajadores se pueden ver expuestos a máquinas, a sustancias, a largas horas de trabajo y demás que puedan presentarse ahí en ese trabajo en el futuro. También vamos a necesitar y cada vez más se refleja mucho más, se evidencia mucho más todo lo relacionado con la salud mental y el estrés en el trabajo, eh, de cómo lo abordamos de una manera integral, cómo nos vemos nosotros como seres humanos integrales. Hoy en día los modelos y sobre todo nuestro modelo colombiano de seguridad y salud nos muestra como tres personas distintas en tres momentos de nuestras vidas. Somos una persona mientras estamos en nuestras casas y estamos en la calle y tenemos cobertura por un sistema de salud. Cuando cruzamos la puerta de la empresa, cuando cruzamos y ya entramos en el predio de nuestra empresa, somos otra persona. Esa persona se llama trabajador y tiene una cobertura por el Sistema General de Riesgos Laborales. Y cuando cerramos ese ciclo, nos convertimos en otra persona que se llama pensionado, que tiene otra cobertura, que tiene otro sistema, que tiene otros alcances. Entonces, cuando nosotros nos logramos ver como seres integrales, el riesgo psicosocial es el mejor ejemplo de eso, porque lo que nos pasa en la casa nos afecta en el trabajo, lo que nos pasa en el trabajo nos afecta en la casa. Y hoy en día, pues el ejemplo está claramente visto, porque estamos todo el día en nuestras casas trabajando con la mezcla del trabajo y la vida familiar y demás, pues bueno, ahí estamos haciéndolo mucho más consciente esa realidad que estamos viviendo del riesgo psicosocial. Y en general, bueno, vamos a tener todo el tema, lo que se ha pensado y lo que se ha visto hacia el futuro, de lo que viene con la revolución industrial 4.0, es que es un futuro centrado en el ser humano, en donde las artes también van a cobrar un valor importante. Bueno, pues pregúntenle a los músicos de la filarmónica si no les duelen las manos, si no les duele la espalda, son trabajadores, están haciendo música, sí. Si vimos las estadísticas, hoteles y restaurantes, me voy a volver un poquito para que lo veamos. Hoteles y restaurantes está dentro de los 6 primeros. Sí, bueno, aquí pusimos 5, pero son los 6 primeros, que tienen tasas más altas de accidentalidad. Entonces, ese tipo de sectores, pues también
todo lo que tiene que ver con el turismo, las artes y demás, pues también va a ser de interés e importancia en la seguridad y salud en el trabajo. Y cada vez va tomando, mientras el sector tome relevancia, pues también toma relevancia lo que hagamos protección. Entonces, ¿cuál es el punto a seguir desde la seguridad y salud en el trabajo? Que pasemos del papel a la realidad, tal cual como lo dice ahí, ¿cierto? Que nuestros sistemas de gestión que venían siendo centrados hasta hoy en día todavía en el papel, en el cumplimiento normativo, en llenar formatos y procedimientos, y con el COVID, con la reactivación económica, creo que lo estamos viviendo bastante. Muchos están centrados en cumplir los protocolos de bioseguridad, pero es llenar los papeles, qué es lo que me pide el papel, cuántos títulos lleva, estos numerales, listo, preséntelo a la alcaldía y que me activen. Pero realmente los estamos cumpliendo, realmente qué estamos haciendo con eso. O los estamos haciendo solo por cumplir y rápidamente activar. Entonces, lo que debemos llevar a la realidad es la ejecución, llevarlo a acciones concretas que realmente apunten a fomentar una cultura de la seguridad en la empresa. Y ese es el segundo mensaje, así que nos debemos llevar el día de hoy, supremamente importante. La cultura de la seguridad es la base de lo que nosotros planteemos como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Transformar la cultura en una empresa es algo que lleva mucho tiempo, es algo que nos va a tardar siempre, que va a requerir que nosotros tomemos muchas acciones para realmente transformar la cultura de las personas, ¿sí? Y de nuestra organización, y que nuestra organización sea un reflejo de esa cultura, que desde que yo entre esté respirando seguridad, ¿sí? Que no sea la cultura, y me disculpan por el término, pero es que es algo que vivimos mucho nosotros los colombianos y es la cultura del sapo. Y es que si alguien dice algo, pues es que es mucho sapo. Y es que si alguien reporta una condición insegura, un acto inseguro, que alguien no está utilizando un elemento de protección, pues es el sapo. Y no, o sea, lo que está haciéndole es un favor, lo está protegiendo, lo está ayudando. ¿Sí? Eso hace parte de la cultura de la seguridad. El reporte, que las personas notifiquen su condición de salud, que informen si hay un peligro, si alguien está cometiendo un acto inseguro, que desde la alta dirección se cumpla con las normas, porque eso es algo que también a veces vemos. Se exige, se exige, se exige, pero se ve la alta dirección que no utiliza los pasos seguros al cruzar una calle, que no participan en los simulacros, que no participan en las capacitaciones. Ahí entonces es donde debemos realmente fortalecer para transformar realmente la seguridad y salud. ¿Y por qué el llamado y por qué viene tanto el término y ser reiterativos hacia dónde vamos a ir? Porque es que si la seguridad y salud en el trabajo no aprovecha el momento de oro que tiene en este momento, que le dio el COVID, que con todas sus dificultades y demás, tiene positivo es que le dio un papel relevante a la seguridad y salud, pues se va a quedar relegada aún más. Va a seguir siendo algo que es un gasto y no realmente una inversión. Pues bueno, nos va a enfrentar a nuevos métodos de trabajo, pues la situación que estamos viviendo. El distanciamiento social, eso llevó a que se repiensen las oficinas, a que hoy en día muchas oficinas estén diciendo, venga, ¿y en serio vale la pena que volvamos a la oficina? ¿En serio vale la pena llenar de gente un salón? Si ya vimos que la tecnología nos funciona, si ya vimos que no es necesario, si ya vimos que el teletrabajo o el trabajo en casa se debe fundamentar es en la confianza en el trabajador, en no la hora nalga, en no tener las personas sentadas horas ahí enfrente de un computador, sino realmente centrarnos en objetivos. ¿Sí? Entonces eso lo cambia. Que vamos a implementar nuevos protocolos de bioseguridad. Sí, nos vamos a transformar por un tiempo pensando en que debemos limpiar más, que las personas deben lavar las manos, que debemos tener jabones antibacteriales, que vamos a desinfectar zapatos. Bueno, eso también nos tiene que poner a pensar que vamos a incorporar peligros nuevos, que las personas se van a exponer a sustancias químicas. Si lo vieron y lo han visto en estos días, también ha ido cambiándose el concepto, es que empezaron a meter el tema de las cabinas de desinfección o los túneles de desinfección, jaulas de desinfección, bueno, 1000 nombres que le han puesto.
Y eso se empezó desde diferentes ámbitos a generar alertas sobre eso, decir, venga, eso realmente no tiene sentido, no es eficiente y además ponen un riesgo a los trabajadores. Y la Organización Panamericana, bueno, primero en Colombia el Ministerio de Salud, después la Organización Panamericana de la Salud, finalmente la Organización Mundial de la Salud y todos casi a una sola voz diciendo, eso no es eficiente, no mata el virus y adicionalmente pone en riesgo a los trabajadores o a las personas que se vean expuestas a esas sustancias químicas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no solo la innovación, sí, bueno, no muy innovadora la idea, muy fantástica la idea, pero hay que pensarla siempre integralmente, ¿sí? No, no siempre lo innovador es lo bueno, hay que analizarlo bien. Bueno, el tema del lavado de manos también expone a las personas a mayor exposición a sustancias químicas, la dermatitis y demás que se empieza a incrementar asociado con eso. Eh, Eso es muy habitual en el sector salud, de cuidar las manos de los trabajadores frente a la dermatitis, porque usan guantes que les pueden generar alergia, entonces que no sean de látex, ojalá, y que el lavado de manos y que se hidraten las manos, las cremas hidratantes ahí cobran un papel importante, pues ya al finalizar la jornada y demás. Los turnos de trabajo, miren que de pronto muchas empresas ya están pensando en implementar turnos nocturnos. Personas que no estaban acostumbradas a trabajar de noche van a tener que empezar a hacer eso, van a tener que empezar a rotar esos horarios, porque el trabajo nocturno trae también otros peligros. Si mal no estoy en Dinamarca o en alguno de los países nórdicos, ya está configurado como un factor de riesgo, un peligro asociado al cáncer, sobre todo cáncer de mama en mujeres, el trabajo nocturno. Entonces, pues hay que pensar que no solo voy a dejar de noche a esas personas, sino tengo que rotar esos turnos de trabajo. Incorporar los protocolos de movilidad segura y entonces, pues que Transmilenio en Bogotá esté al 35%, pues implica que tengan que utilizar otros medios de transporte. Y entonces bicicleta, ¿cómo hago para que se movilicen seguros en bicicleta? Adicionalmente la polución y la contaminación ambiental. Y bueno, y el trabajo en casa, pues que también no tengamos alguna situación de riesgo en nuestras casas, un buen puesto de trabajo, pero que también se organice bien el tiempo de la familia y el trabajo y pues todo lo que nos pueda mejorar esa condición. Pero bueno, desde la seguridad y salud en el trabajo no todo es distanciamiento social, es que hay actividades que primero requieren presencia y hay otras que es muy complejo hacer un distanciamiento. Imagínense en un espacio confinado. Sí, que tengan que entrar dos trabajadores, adicionalmente un supervisor, alguien que esté pendiente de la actividad por si se presenta alguna emergencia. ¿Sí? Y en un sitio como el que vemos ahí en la imagen, pues ¿cuál distanciamiento social si es que ahí no caben? ¿Sí? ¿Cómo voy a tomar unas medidas de seguridad para enfrentar ese tipo de trabajos? ¿Sí? ¿Cómo aseguro en una tarea compleja que puede durar horas que estén lavándose las manos cada 2 horas cuando están en mitad de la nada en donde pues no hay un lavamanos? ¿Qué me voy a inventar? ¿Qué voy a idear para poder cumplir con estas medidas de bioseguridad? En el uso de máquinas, herramientas y trabajo y procesos que estén diseñados de una manera continua, pues si yo estoy en la mitad del proceso, yo estoy trabajando, no sé, una pieza de ornamentación y esa pieza yo debo pasarla a otro proceso, ¿será que el mismo proceso, la misma dinámica me permite desinfectar esa pieza porque es que no se la puedo entregar al otro antes de infectarla? Es muy complejo. ¿Cómo aseguro otros mecanismos para realmente garantizar que la empresa sea productiva y que yo cumpla con medidas de bioseguridad para la protección de los trabajadores? Bueno, pues hay cosas que ya vienen en camino, que ya se están desarrollando. Esto no nació por el COVID, esto es una realidad, pero que poco a poco se ha venido implementando. Una de estas, los Smart EPPs, los elementos de protección personal inteligentes, ¿cierto? Configurados de muchas cosas, los mismos relojes inteligentes que monitorean a los trabajadores, las gafas inteligentes que me dan información sobre lo que está viendo el trabajador, está grabando lo que él está observando, tengo un sensor infrarrojo para identificar algunas condiciones de riesgo por temperatura, a través de esto las gafas o el casco que tenga un GPS para ubicar al trabajador al interior de una mina por si ocurre algún accidente.
detectores de gases peligrosos, de atmósferas peligrosas, de ruido que me genere también una alarma cuando el ruido esté muy alto. Bueno, en general, el mismo casco que le mida la temperatura al trabajador por si tiene fiebre. Si ven, hay una cantidad de elementos que se empiezan a configurar de nuestro día a día, como los teléfonos y demás, que los vamos incorporando en la seguridad. El uso de drones para la seguridad es algo que viene utilizándose cada vez más. Imagínense disminuir la cantidad de veces que una persona tiene que entrar a una alcantarilla, ¿sí? Con todo lo que implica meterse a una alcantarilla de aguas negras, domiciliarias, con todo lo que sale de las casas. Bueno, pues si puede meter un dron, inspeccionar con el dron, identificar el daño y dónde está, y luego ya si necesita entrar, ya entra a la fija, ya entra seguro a ver cuál es el arreglo que va a hacer. Bueno, actualmente las cámaras infrarrojas para el tema de COVID y todo lo que se pueda meter en optimización y automatización de los procesos va a ser cada vez más valorado. Y que eso no implica eliminar eh, puestos de trabajo, es transformar el trabajo. ¿Sí? Porque igual esos equipos requieren mantenimiento, requieren supervisor, requieren pues manos también que les trabajen, ¿cierto? Y se crearán nuevos trabajos y se crearán nuevos empleos. ¿Qué tendencias? Y esto es un poco basado en la normativa en Colombia de hacia dónde va la seguridad y salud. Y uno es que tengamos un conocimiento técnico y especializado asociado al desarrollo normativo. ¿Por qué? Porque el trabajo seguro en alturas, que ya viene con una historia un poquito larga en el país, pues se sigue transformando. Y ya no es lo mismo la norma en alturas aplicada a el trabajo en un edificio en construcción o a la aplicación de estas normas de trabajo seguro en alturas en una torre de energía. ¿Sí? Van a ser condiciones distintas que se van a ver enfrentados los trabajadores ahí. Espacios confinados, tenemos una norma que salió hace 2 meses más o menos, 3 meses, que cambió también un poco el enfoque de lo que veníamos haciendo en trabajo en espacios confinados. Gases, eso es también un tema que el Ministerio del Trabajo ha anunciado, que lo viene trabajando. La seguridad con los gases comprimidos que se utilizan, no solo en la industria, en los servicios, en todos lados se utilizan gases comprimidos. Entonces es algo que también se debe trabajar mucho. Las sustancias químicas, recientemente el Ministerio del Trabajo publicó para consulta pública la reglamentación del sistema globalmente armonizado para lugares de trabajo, y esto pues nos permite identificar los peligros de las sustancias químicas. Y pues todo lo que tiene que ver con ergonomía y la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos, que algo que viene, como les había mencionado, en el 79 teníamos normas, en el 79 una norma que definía cuánta carga podía transportar un hombre o una mujer. Bueno, pues ya el ministerio venía trabajando en una norma de manipulación manual de cargas, en una norma de prevención de desórdenes musculoesqueléticos de una manera integral, ¿cierto? Entonces, pues nadie, ningún especialista en seguridad y salud en el trabajo conoce con detalle y especificidad cada uno de estos temas y los otros muchos temas que hay, trabajos en caliente, bueno, en fin, presiones, temas de fatiga, en fin, eso hay cantidad de temáticas que se abordan desde la seguridad y salud que nadie las conoce una sola persona todas. Esto es un tema interdisciplinario y cada vez nos vamos volviendo más especializados. Y la formación en seguridad y salud en el trabajo poco a poco va teniendo ese halo de especialidad. Hay algunas especializaciones que ya les empiezan a dar un énfasis en psicología de la seguridad y salud, hay unas que tienen énfasis en higiene, obviamente la ergonomía tiene su campo específico. Y la literatura en el mundo, la literatura científica, pues nos ha mostrado que hay unas tendencias de la seguridad y salud en el trabajo también, de lo que se está investigando. Una primera parte es aumentar el rendimiento de los trabajadores, ¿cierto? Un tema de neta productividad, pero asociada a la seguridad, ¿cierto? Entonces ya es productividad con seguridad. Mejor adaptación del trabajo al trabajador, número uno. El diseño del puesto de trabajo, el diseño de la máquina, el diseño de la herramienta. Hay que han invertido miles de millones comprando una máquina que no les ha funcionado porque no está diseñada para sus trabajadores. Las dimensiones de las palancas, de los botones, la ubicación de cada dispositivo de operación de la máquina, pues de pronto está diseñado para una persona con
unos rasgos antropométricos europeos y no latinoamericanos. Y eso lo dificulta la productividad e incluso puede generar más lesiones a un trabajador. Y la otra parte es seleccionar mejor a los trabajadores, entrenarlos y desarrollarlos mejor. Que los procesos de selección de los trabajadores los logremos enfocar en que tengamos el trabajador apropiado para la tarea. Y esto no lo estamos viendo desde un punto de discriminación, sino que no se vaya a lesionar tampoco el trabajador. Un trabajador con un problema de espalda, un problema en la columna, pues no lo deberíamos seleccionar para ser cotero, porque es que se va a lesionar. ¿Sí? Y puede ser una lesión grave, le vamos a afectar su vida, ¿sí? Entonces, eso es verlo integralmente. El uso de la tecnología en temas de seguridad, ya hablamos un poquito de los drones, los rayos X se vienen utilizando en muchos sectores, esto ya no es un tema exclusivo de la salud, la industria utiliza muchos rayos X para verificar materiales en las máquinas, en la inspección de las máquinas para no tener que abrir máquinas, que puede ser difícil o incluso dañar la máquina, entonces se utilizan rayos X para poder inspeccionarlas y nuevos peligros que también se vienen, pues vienen siendo emergentes y apareciendo día a día. La nanotecnología, por un lado, todos los compuestos químicos a un tamaño nano que pueden tener unas características diferentes e incluso unos peligros diferentes, y todo lo relacionado con la biotecnología. Y más allá que lo que se ha hablado en algunos ámbitos, que el COVID fue creado en un laboratorio y demás, bueno, no, también hay mucha biotecnología que se viene creando, sobre todo en temas de salud, medicamentos que se van a través de biotecnología con nanobots que van directo al tratamiento específico de lo que necesitan tratar en la célula cancerígena, directamente a esa célula, pues van y la apuntan directo a ella y la tratan directamente, ¿sí? Pero todavía está por estudiar. Y bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores que están día y noche expuestos a la fabricación de estos nanobots? ¿Cierto? ¿Y a qué peligros están expuestos? Y bueno, pues eso, pues muy rápidamente quisimos darles este pequeño esbozo de la transformación de la seguridad y salud, de cómo el mismo COVID nos llevó a acelerar algunos temas y cómo esto depende que aprovechemos la situación, aprovechemos que se ha vuelto las miradas a la seguridad y salud para que la seguridad y salud pues también tenga el papel que debe ser de ser no el problema, porque para muchas empresas es el problema y es el problema que el de seguridad y salud venga a molestar y es que el policía que es la seguridad y salud viene a molestar porque no nos pusimos los guantes y los cascos, sino que realmente entendamos que la productividad se logra a través de la seguridad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no sé si tenemos aquí un espacio de preguntas o... Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Un esbozo muy interesante, ¿no? Desde los orígenes y toda la etimología base de lo que es nuestra seguridad y salud en el trabajo, pasando precisamente por toda nuestra estructura legislativa, nuestra estructura orgánica, cómo funciona hoy en día en Colombia, pues llegando también a esos retos tan impresionantes que tenemos hoy en día. Eh, Quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta, por favor levantamos la mano, podemos abrir el micrófono, no hay ningún inconveniente para que pues aprovechamos la presencia del doctor para que nos pueda contestar. Mientras tanto les voy comentando, pues esta información, la grabación de la charla queda subida en el canal de YouTube del convenio USTE y Contec para que la puedan consultar sin ningún tipo de restricción. Bueno, a mí sí se me ocurrió una pregunta en este momento y es, eh, doctor Yesitun, en cuanto a los protocolos de bioseguridad que se están implementando en este momento, digamos, dado pues toda la contingencia y demás, ¿sí? Aunque su merced abordó algo dentro de la charla, eh, ¿cómo ha sido, no sé si has conocido de pronto el proceso administrativo y demás con las alcaldías para la aprobación de esos protocolos y demás? Digamos, ¿cuál ha sido de pronto el elemento más complicado o cuál ha sido la mayor dificultad de las empresas para poder cumplir? Bueno, no, pues yo hace poco estuve hablando con algunos conocidos de una Secretaría de Salud y preguntaba un poquito sobre eso porque estábamos hablando, pues realmente el alcance de la revisión que ellos están
que ellos están dando. Sí, bueno, y pues en algunos son las secretarías de salud, algunos tienen otras áreas ahí como de apoyo en la revisión de sus documentos. Y pues bueno, lo que hablamos es un poco de papel, ¿no? Y si tiene todos los puntos que dice el protocolo, pues listo, pues aquí usted escribió que iba a hacer eso. Lo que viene ahí el reto para las autoridades de salud y las secretarías de salud a nivel nacional en general tienen pues una buena capacidad de inspección, pues no al 100%, creo que ninguna autoridad en el mundo la pueda tener, pero tiene una buena capacidad de inspección, pues es ya esa trataría de ir y mirar cómo los están cumpliendo. Y yo creo que ese debe ser el reto importante de las empresas, no llenar los papeles, ese es el papel, ese es el pedacito fácil, realmente cumplir lo que están escribiendo ahí. Entonces yo hablaba después con unas empresas y les decía, o sea, pues está bien que usted quiera hacer el mejor protocolo del mundo, pero que sea cumplible, porque si no lo cumple lo que escribió ahí, pues obviamente se puede ver sometido a una sanción que puede ser económica, pero también puede ser el cierre de la empresa y las autoridades de salud tienen esa competencia. Le pueden tomar una medida sanitaria inmediata que es el cierre. Ok, o sea, realmente es fuerte el tema. Sí, sí. Eh, Igualmente, pues también posiblemente vamos a ver en unos días o en un par de meses, digamos, algunas industrias o algunos espacios de trabajo que van a tener sus picos, ¿no? Eso digamos que es algo inevitable precisamente por lo que comentas. Si lo hago de papel, posiblemente digo, cumplo y comienzo a trabajar, pero ahí está el problema después. ¿Cómo voy a mitigar realmente el impacto donde alguno de mis operarios tenga COVID? Sí, ese va a ser un reto bien interesante cuando las empresas empiezan a presentar sus casos y se va a presentar lógicamente porque hay cada vez más personas en la calle, más personas expuestas y ahí viene el reto de identificarlos correctamente. Además que siendo una enfermedad tan contagiosa, ¿cierto? Pues veíamos en las estadísticas lo que nos muestran los epidemiólogos, esa tasa de transmisibilidad que incluso en algunos casos llega al 3, que cuando llegó al país calculábamos el 2.4, o sea, por una persona 2.4 se contagian. Cuando disminuimos y tomamos las medidas, pues va siendo menor, pero no es menor de uno, no llegamos a su presión. Entonces, si es una enfermedad tan contagiosa, si la empresa no es juiciosa y se le empiezan a presentar los casos, pues se termina la empresa pues por sustracción de materia cerrando porque va a tener a todos sus trabajadores incapacitados. Sí, claro, duro. Héctor tiene una pregunta. Héctor, por favor, puedes habilitar tu micrófono. Listo, bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle al doctor, de acuerdo al tema, no sé, no sé por qué siento que las autoridades se enfocaron como en dejarle la revisión de todos estos protocolos al Ministerio de Salud, las cosas de salud. ¿Por qué siento tan distante digamos, como las ARLs o las empresas de riesgos laborales? ¿Por qué no las incluyeron? ¿Por qué no les dan como ese mando de, 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 de no sé, cómo ayudar a esas revisiones de esos protocolos? Siento que se quedaron distantes, que se quedaron lejos, o simplemente esta pandemia nos ha cambiado tanto que las ARLs quedaron lejos. Muchas gracias. Bueno, Héctor, pues no, muchas gracias por el aporte y la pregunta. Yo creo que hay un tema de competencias de acuerdo al tipo de evento que se está presentando. Esto al ser un evento una pandemia que es un evento de salud pública, pues obviamente las autoridades de salud pues son las principales llamadas a atender ahí. Yo estoy de acuerdo que las autoridades de trabajo y de riesgos laborales pues deben tener un papel preponderante también en el tema. También viene un asunto de capacidades. Si comparamos el número de inspectores que hay de las secretarías de salud que son descentralizadas, pues es mucho más grande que el número de inspectores que tiene el Ministerio del Trabajo, que pues es una entidad desconcentrada, no descentralizada, o sea, es una autoridad central con unas sedes ubicadas
como direcciones territoriales. Y pues por decirles alguna cosa, en Puerto Asís Putumayo son 2 inspectores, ¿sí? En donde ahí nomás tienen una petrolera o en unas petroleras y todo lo que pues está alrededor de eso. Entonces también hay un tema de capacidades. Y frente a las administradoras de riesgos laborales, pues ahí son dos temas que tenemos que considerar. El primero es que pues son aseguradoras, o sea, su papel es ser seguros. Si bien se ha transformado un poco también ahorita con el COVID de hacer algo adicional a lo que incluso lo tenían prohibido, que era dar elementos de protección personal, pues ellos están teniendo un papel y es de dar cobertura a los siniestros que se presenten, que ayuden a prevenirlos, pues también les beneficia a ellos. Y las ARLs con la regulación colombiana tienen algo que se llama la vigilancia delegada. Las ARLs también pueden vigilar a las empresas y si identifican que no cumplen una norma de seguridad, deberían reportarla al Ministerio del Trabajo para que se pues adelante el proceso sancionatorio administrativo. Pero bueno, yo creo que en algún momento aquí más adelante, como lo mismo que estábamos hablando, conforme aumenten los casos y se requiera mayor control sobre las empresas, pues van a tener que sumar esfuerzos, ¿sí? Entre todos, las ARLs como con su vigilancia delegada, el ministerio el Ministerio del Trabajo con los inspectores de trabajo, que valga la pena notar, en su mayoría son abogados, eh, unos ingenieros y bueno, hay otros perfiles ahí. Y no es que tengan nada en contra de los abogados, sino que pues obviamente ellos saben mucho de derecho y seguramente otros profesionales saben mucho más de bioseguridad, ¿cierto? Que de pronto esos sí están en las autoridades de salud porque son personas formadas en salud pública y que conocen pues mucho más el tipo de peligro. Ok, muchas gracias. Wendy Viviana Silva, por favor, activas tu micrófono. Buenas noches. Doctor, quisiera, pues, o sea, teniendo en cuenta que la ISO 45001, pues, es muy reciente. En este caso, pues, digamos, para poder hacer como los protocolos todos los protocolos que se han impuesto últimamente con el tema de la pandemia, la norma ISO, ¿cómo va a implementar o cómo va como a adicionar ese tema? Porque finalmente hay muchas empresas que se quieren certificar y pues con esto que nos cogió a todos, creo que es sorpresa, ¿cómo lo van como a integrar con el tema de la ISO? Muchas gracias. Bueno, pues recordemos que las normas ISO en general y muchas de estas normas, pues también son genéricas, ¿no? Eh, Se venía hablando de los plazos para migrar entre la 18.000 y la 45.000, que esos también se han venido corriendo un poco y se ha venido como desde la publicación en el 2018 de la ISO, pues como darle la transitoriedad correcta a la norma. Entonces, bueno, a partir de eso, ya las empresas tienen cómo adaptarse pues con el tiempo. Lo otro es que ya la 45.000, al igual que cualquier otro sistema de gestión de seguridad y salud bajo el modelo que queramos, pues se fundamenta en la identificación de peligros, ¿cierto? Y para el caso que tenemos en este momento de la bioseguridad del COVID, pues tenemos que incorporar ese peligro dentro de nuestra gestión, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias. Yo creo que la ventaja y la bondad de los sistemas de gestión es que se adaptan fácilmente a esas circunstancias. Lo que tiene que hacer la empresa es, pues, su tarea juiciosa de identificar peligros y establecer unos controles efectivos, poderlos implementar y hacer, pues, todo el ciclo completo para llegar a una auditoría, hacer, pues, todas las acciones que correspondan para hacer o correcciones, mejoras, pues, de su sistema de gestión y las acciones. ¿Sí? Entonces, pues, yo creo que es una buena base, la ISO 45000 y pues hoy en día apalancada en la estructura de alto nivel que tienen estas normas, pues son mucho más fáciles de acomodar a esas circunstancias que se presentan. Importante ahí que no se nos olvide, lo tienen los sistemas de gestión, es la gestión del cambio, que yo creo que esa es la que tienen que incorporarse fuerte acá. La gestión del cambio es la herramienta fundamental para adaptarnos a esas situaciones que vienen. Ok, muchas gracias. Doris nos pregunta por el chat. Buenas tardes. El miércoles de la semana anterior en la revista Semana publicaron que de acuerdo a lo mencionado por el presidente de la OMS, el virus es una endemia y no una pandemia.
Tenemos que vivir con COVID-19. ¿Considera usted que es suficiente un protocolo para integrarse de nuevo a la vida laboral o serán necesarias medidas que generen un mayor impacto en la población? Bueno, pues cuando ya estamos hablando de que se vuelve algo endémico, o sea, pasa de ser la pandemia que está afectando a todos y se vuelve algo que va a rotar, al igual que nosotros vivimos con muchas enfermedades endémicas, fiebre amarilla, malaria, dengue, todas son enfermedades endémicas, están rotando en nuestro entorno. Entonces, de la misma manera, nosotros implementamos acciones para poder prevenir el contagio y mejorar pues, la condición de salud de nuestra población. Frente al tema específico de COVID, pues estoy de acuerdo, solo un protocolo escrito en papel no nos va a servir, ¿cierto? Sino que hay que tomar unas acciones, hay que tomar en cuenta realmente qué es lo que necesita mi empresa para adaptarnos para volver a esa vida laboral. Entender que esto va a tener unas dinámicas complejas, que ese aumento de casos, si recuerdan como han dicho, cuál es el indicador que tienen diferentes ciudades y el ejemplo pues, que casi todos escuchamos todo el tiempo es el de Bogotá, es que con el 70% de las unidades de cuidados intensivos se tienen que tomar decisiones y esa decisión es volver a la cuarentena y volver a parar, ¿cierto? Entonces, ya después que nuestra población en el país tenga la inmunidad o exista un tratamiento efectivo para el COVID, pues el tema va mermando cada vez más y tendremos es que pues garantizar que implementamos las medidas y se sostienen en el tiempo. Entonces, volviendo a lo que tú dices, Doris, no es suficiente con un protocolo. Es lo que se debe hacer realmente, adaptar dentro del sistema de gestión para que las medidas sean sostenibles en el tiempo, que realmente haya una transformación al interior de la empresa y eso no se quede en el papel. Ok, muchísimas gracias. Daisy nos pregunta también. No, nos dice que les agradezco por su excelente preparación. En este momento debo retirarme. Un saludo cordial. Vale, Daisy, muchísimas Bueno, gracias. Bueno, entonces yo creo si no tenemos más preguntas, pues no queda más sino agradecerle nuevamente al doctor Yesid por parte de ACOPI, por parte de Pacto Global Colombia, del convenio USTE y CONTEC, que pues muchísimas gracias por la presentación, muy clara, muy completa, y pues en otra ocasión estaremos invitando también para que nos siga compartiendo ese conocimiento. no, claro que sí, con todo gusto y muchísimas gracias a todos ustedes los que estuvieron aquí participando. Y pues ya saben, también desde el Consejo Colombiano de Seguridad, pues agradecemos la invitación a este espacio y pues allá somos de puertas abiertas también para todas sus dudas, consultas, sugerencias que tengan. Ok, muchísimas gracias. Y pues doy una cuñita comercial ahorita que hablaban del tema migración de OSAS 18001 a ISO 45001. Precisamente nosotros tenemos un curso corto que estamos impulsando que va a tener inicio el 2 de julio. Si quieren información, pues con mucho gusto en mi correo, el correo que les llegó la invitación, con mucho gusto les amplío la información del curso. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor Yesid, muy amable.